Tanto en las sesiones de terapia como en las sesiones de coaching hay una cosa que se suele hacer muy a menudo, que es el dar consejos. El dar consejos puede resultar algo muy útil en un momento dado, pero en realidad lo que es en una consulta o en una sesión de terapia o bien de coaching se queda un poquito corto. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué y qué es lo que vamos a hacer en la formación de coaching terapéutico. En realidad, cuando uno da un consejo, lo que hace es lo siguiente. Imaginaros que la persona tiene una realidad, tiene un modelo del mundo, lo que se llama un modelo del mundo, que tiene esta forma. Entonces la persona ve las cosas de esta manera, ¿de acuerdo? Ve las cosas con picos, con este pico muy estrecho. Para él la vida es así. Imaginaos que pues, la vida es sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Y está viendo la vida de esta manera. Entonces, cuando uno da un consejo, desde otro punto de vista, desde otro modelo del mundo, desde otra realidad, a lo mejor tu modelo del mundo es así, porque tú ves la realidad así. Y claro, para ti esto no es un problema, porque esa persona sí que está viendo que hay sufrimiento, que la vida es muy dura, pero tú no lo ves, tú ves desde fuera que ese problema tiene una solución. Hombre, pues haz esto, ¿no? Y no hay problema. Pero esta persona no sabe cómo hacer círculos, porque en realidad su forma de interpretar la realidad es haciendo picos. Con lo cual, cuando tú le dices, pues haz un círculo, la persona no sabe cómo hacerlo, te dice, ah, pues sí, es verdad, tengo que hacer un círculo. Pero a la hora de la verdad, cuando va al universo físico a hacer un círculo, no sabe cómo hacerlo. Cuando va a sus problemas, realmente no sabe cómo resolverlo. Ay, tenía que hacer un círculo. Es como, tienes que relajarte. Ok, ¿y cómo me relajo? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer en el coaching terapéutico es identificar esta realidad de la persona y poder decirle, si nosotros estamos haciendo círculos y vemos que esta solución es un círculo, poder decirle, mira, ¿ves esto que estabas haciendo aquí? ¿Ves esta onda que estabas haciendo aquí en este momento que lograste hacer? La persona te va a decir, pues sí, porque esto sí que lo tiene en su modelo del mundo. Entonces tú le puedes decir, bueno, haz un poquito más así. Y ya se va acercando al círculo. Empieza a tomar otra forma su modelo del mundo, pero tiene que ser a partir de una realidad suya. No puede ser algo que haga muchísimo contraste y que la persona no comprenda, porque entonces no lo va a aplicar. Y ese es el motivo por el que fallan muchísimos consejos y muchísimas terapias y muchísimas sesiones que se hacen. Entonces, esta herramienta yo pienso que os va a resultar muy, muy útil y vais a poder resolver y ayudar a muchísima gente.